Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de la realidad en la Argentina, como nadie te la muestra. Y aquí diariamente te clarificamos la información. Usted sabe que este gobierno particularmente se ha olvidado del tema Malvinas. La última reunión que en el marco del G20 de escasos 15 minutos el presidente Mauricio Macri tuvo con la Premier británica, el tema de la soberanía, el reclamo histórico, incluido como política de Estado, incluido nuestra Constitución reformada del 94, ese reclamo no estuvo presente en esos 15 minutos que el presidente Macri tuvo con la Premier británica. Y, como suele ocurrir con este gobierno, la Premier británica saludó, agradeció el vuelo que va a haber con base en Córdoba hacia las Islas Malvinas, beneficiando, obviamente, al Reino Unido. Todas las acciones que ha hecho este gobierno desde que asumió Macri han ido en un tono de desmalvinizar el discurso del reclamo histórico de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Pero lo que aconteció hoy es un hecho inédito a nivel de la diplomacia argentina. Vamos a ver una publicación a través de su cuenta de Twitter del embajador argentino ante el Reino Unido, Carlos Zersale. Dice, a propósito de una visita que el empresario Eduardo Unnequian, que tuvo a su cargo en su momento todo el cementerio para honrar a nuestros héroes caídos en Malvinas, estuvo el empresario Unnequian, y el embajador Carlos Zersale pone este tuit hoy en su cuenta oficial de tuit: colaboración, agradecimiento y reunión cumbre en Malvinas. Eduardo Unnequian fue recibido por las máximas autoridades de las islas. Un territorio que reclama la República Argentina, donde los isleños no son parte de la controversia, porque justamente la ONU ha dicho que es un problema entre el Reino Unido y la Argentina. ¿Se acuerdan que en algún momento aquí un grupo de supuestos intelectuales le quisieron dar participación a los kelpers y decían, no, hay que reconocerlos a los kelpers como ciudadanos, como habitantes? No, no corre. Justamente la resolución de la ONU no los reconoce como tal. Ellos han usurpado nuestro territorio. Pues bien, en un hecho inédito, vergonzoso para el gobierno argentino, el embajador argentino reconoce a las máximas autoridades de las islas. Es un escándalo, porque le está reconociendo soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. ¿Ustedes entienden lo que produce la diplomacia del gobierno de Macri? Bueno, esto, que debería haber sido un escándalo, que el canciller Faury ya tendría que estar dando una declaración, obviamente como el gobierno naturaliza todo, lo dejó pasar, pero esto lo detectó la ex embajadora argentina ante el Reino Unido, Alicia Castro, que cuando se percata de esta obscenidad diplomática, por no decir otra cosa, dice, embajador argentino en Londres, Carlos Zersale, usted dice o repite, las máximas autoridades de las islas. Embajador, le tengo que recordar que la República Argentina no reconoce a las ilegítimas autoridades de las Islas Malvinas. Cumpla con su deber de reclamar soberanía. Esto es lo que sale al cruce Alicia Castro y le recuerda muy bien al embajador, que debería saberlo, que la República Argentina no reconoce a las ilegítimas autoridades de las islas. Bueno, le dice después,
el embajador en Londres, Carlos Zersale, se refiere a las máximas autoridades de las islas. Embajador, le recuerdo que la República Argentina que usted representa en el Reino Unido no reconoce a las ilegítimas autoridades de las islas. Sirva a la Argentina, no a la corona. Bueno, ¿qué pasa después que Alicia Castro hace esto? Borra el tuit, borra el tuit, se da cuenta del gran papelón, la gran metida de pata que hace, y después lo cambia y pone colaboración, agradecimiento y reunión, cumbre en Malvinas, Eduardo Eurnequian. Elimina la grosería diplomática que había cometido. Podemos mostrar los dos tuits, el original, donde le salta y le reconoce. Yo creo que, a ver, si el gobierno de Macri, si la Cancillería Argentina no clarifica, este hombre ya debe dejar de cesar de representarnos como embajador porque no es digno, porque ha reconocido a los británicos la soberanía en Malvinas. Es una vergüenza como representante argentino. Es una vergüenza en un gobierno que ha desmalvinizado el tema. Acá ponemos los dos, mire. El original, colaboración, agradecimiento y reunión cumbre en Malvinas. Eduardo Eurnequian fue recibido por las máximas autoridades de las islas. Cuando Alicia Castro le sale al cruce, lo borra y pone el nuevo tuit. Colaboración, agradecimiento y reunión cumbre en Malvinas. Eduardo Eurnequian. Bueno, hasta esta hora, el canciller, nada. Parece que no se enteró. Esperemos que esto se entere y esperemos que el gobierno argentino rápidamente haga una rectificación si consideran que fue un error del embajador. Y si no, que le pidan la renuncia. Porque no puede estar representando y no puede reclamar, salvo que el gobierno de Macri ya no tenga interés de seguir reclamando, como nuestra Constitución así lo indica y como la historia lo ha transformado en uno de los principales y grandes temas de Estado, la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Bien, ayer mostrábamos aquí, dábamos a conocer los datos de la UCA, del Observatorio Social de la UCA, sobre la pobreza. Un dato altísimo, creció 33,6, 13 millones de pobres en la Argentina. La mitad de los chicos, más de la mitad de los chicos menores de 17 años, pobres, en estado de indigencia muchos de ellos, pero fíjese la cifra de la pobreza en el conurbano bonaerense. Es una cifra que alarma. 36,1 era en el 2017, salta al 43,4 en el 2018. 43,4 es el dato de la pobreza en el conurbano bonaerense. Mire lo que saltó en un año. Del 36,1 al 43,4%. Y por sectores, fíjese que esto también es muy importante. La UCA va diferenciando. Clase media no profesional, en el 2017 representaba el 4,9, subió al 8,1. Clase obrera y jubilados, mire este dato. Clase obrera y jubilados de la mínima. En el 2017 el 35,1 eran pobres. En el 2018 el 43,3 son pobres. Clase obrera y jubilados de la mínima. Trabajador marginado, 57,6 en el 2017, el 61,6% en el 2018. Y los menores de 18 años, 44%. Ahora en el conurbano bonaerense la cifra trepó al 57,7%. Cifras que duelen, ¿eh? Ahora lo vamos a estar analizando
con la coordinadora de Barrios de Pie, que trabaja en relación a la pobreza, con un sacerdote, con uno de los curas de Opción por los Pobres, con Carlos Raimundi, un dirigente político de la provincia de Buenos Aires, y también enseguida con Leandro Santoro. Los efectos de estos 3 años que hemos estado analizando durante toda esta semana del gobierno de Macri. Y otro tema que finalmente la justicia falló a favor de lo que quería el gobierno en la causa de los aportantes truchos, Darío. Tal cual, la presión del gobierno para que esa causa que tuvo tanta suciedad a la hora de los aportes, de gente de muy bajos recursos, de gente de planes sociales, obviamente le utilizaron el nombre sin siquiera haberlos consultados, con aporte de hasta 30.000 pesos, gente que no tenía ese dinero. La gran parte de la causa ya la tenía el juez Zulu, juez electoral de La Plata. Le queda una parte a Sebastián Casanelo, que todavía resiste. Podemos decir que Casanelo es el único juez que todavía le queda una parte para investigar lavado de dinero y falsificación de instrumento público. La que tenía Ernesto Kreplak, también la Cámara Electoral. Recordemos que ahí había declarado al Conadamun, donde había dicho que a él le habían comentado que Mauricio Macri le pedía a los empresarios el 1% de patrimonio. Y también agregó, y en negro, aunque después lo corrigieron, en negro no. Bueno, esa causa está en la Cámara Electoral, queda en la justicia electoral, por eso ahora, Gustavo, lo que se espera es que va a ser la Cámara Federal de acá. En realidad, Martín Irursun. Ya sabemos lo que va a hacer Martín Irursun, no vale la pena decirlo. Casanelo se quiere quedar con la causa en el Foro Federal para investigar lavado de dinero. Esto ha sido apelado ¿por quién? Por el fiscal Carlos Stornelli, y se intuye que en la Cámara Federal lo que va a decir Martín Irursun es que todo vaya a la justicia electoral. Usted me dirá, pero ¿no va a investigar la justicia electoral? Sí, pero ahí los delitos son menores, hay inhabilitación, multa, no hay el delito de lavado de dinero, que es lo que se probó en el expediente. La presión del gobierno hizo, a través de un juez que utilizó en la provincia de Buenos Aires, que todo se diluya en pequeñas cosas. Y acá hay inmoralidades muy graves porque se aprovecharon de los pobres. Más allá que le están sacando la plata, también se aprovecharon falsificando todo lo que tiene que ver con los aportes. Muy bien, gracias Darío, como siempre. Bueno, esta noche nos acompaña el legislador porteño Leandro Santoro, que ha venido con una escenografía especial. Así que lo que usted me encargó. Explicará. Mira, justo en la semana de los 3 años del gobierno de Mauricio Macri. Exactamente. Elegimos 10 indicadores para comparar el país que dejó Cristina con el país que va a dejar Macri, o que por lo menos está dejando hasta ahora. En el país de Macri todo se explica por la tormenta, gato. Cuando Macri asume, él dice, yo quiero que a mí me juzguen por mi capacidad para reducir la pobreza. Él pensaba que la pobreza se reducía solamente reduciendo la inflación, y pensaba que para reducir la inflación había que eliminar el déficit fiscal. Él siempre decía, la pesada herencia, el principal problema que yo tengo es el déficit fiscal. ¿De cuánto fue el déficit fiscal del gobierno de Cristina? De 3,77. Es un déficit fiscal promedio en todo el continente, digamos, todos los países tienen déficit fiscal en pesos. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Llevó el déficit fiscal a 5,60 del producto. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? La mayoría de la plata que se debe, o que se gasta y no se tiene, en el caso del gobierno de Macri es para pagar intereses de deuda externa. El déficit fiscal de Cristina era un déficit fiscal que tenía como intención generar políticas contracíclicas, aumentar el consumo, evitar la recesión. El déficit fiscal que genera este tipo no solamente es para generar mecanismos de carry trade, de especulación financiera, sino que además ni siquiera ha bajado sustancialmente el déficit primario, porque viste que recién ahora estarían bajándolo. Pero es el problema que ellos tienen. Ellos bajaron el déficit fiscal primario un poquitito, aumentaron el secundario, inventaron eso y no bajaron la inflación. Segundo punto, deuda externa y PBI, por porción de PBI. Cuando Cristina se va, deja el 43%. Es la relación entre la deuda y el PBI. Una cosa clave acá. La deuda en la época de Cristina era en general en pesos y con organismos estatales. Claro. ¿Qué hizo este gobierno? Su principal política, llevó la deuda al 90%. Hoy está prácticamente en el 90% del producto. La aumentaron en dólares además, ¿no es cierto? Claro. ¿Para qué la usaron? Primero porque la gente dice, bueno, tomaron deuda externa, 150.000 millones de dólares. Hay más hospitales, hay más empleo, hay más industrias, hay más capacidad productiva. ¿Generaron condiciones para devolverla? No.
¿Para qué la usaron? Para pagarle a los buitres, en primer lugar. Sí. Le pagaron al contado a los buitres. En segundo lugar, para financiar el déficit fiscal en pesos. Esto es un error imperdonable. Algún día la historia le va a tener que preguntar a los que tomaron esta decisión por qué tomaron deuda en dólares para pagar un déficit en pesos, porque en esta operación, la gente tiene que saber, se arma la bomba de la LEVAC, que ahora es la bomba de la LELIC. Es clave eso, ¿no es cierto? Bien. Y en tercer punto, para la fuga. ¿Dónde está la plata de la deuda externa? Nos preguntamos todos, ¿por qué esta deuda Bueno, externa? anoche lo decía Aldo Piñanelli, la fuga en dólares este año es realmente escandalosa. Escandalosa. ¿no? Esto es como consecuencia directa de la desregulación cambiaria y financiera. Tercer punto. Cuenta corriente. Hoy hablaba con mi amigo Escaleta, que para mí es el mejor economista que tiene la Argentina, escribe en Página 12 y también en El Destape, y me decía con claridad meridiana, este era el principal problema que teníamos los argentinos desde el año 2011. Esto es la explicación de lo que se conoce con el nombre de restricción externa. Si vos querés, de todos los indicadores, el único problema que Macri hereda realmente es este. Fue el peor año, el 2015 del gobierno de Cristina. Fueron menos 17.170 millones. ¿Por qué? Bueno, por una serie de factores. Fundamentalmente hubo un déficit de la balanza comercial, también se importó mucho combustible, se hicieron cosas. Por este déficit fiscal se explica la estatización de YPF, por ejemplo. Este era el problema que tenía que resolver. ¿Qué es el déficit de cuenta corriente? Es el déficit en dólares. Todo lo que sale en turismo, en giro de utilidades, si tenés que importar combustible. Esto era lo que tenía que resolver el gobierno de Macri. ¿Qué hizo? Casi lo duplicó. Hay más salidas de dólares. El déficit fiscal, el déficit de cuenta corriente, perdón, es consecuencia directa de la apertura comercial, que además la utilizaron como una supuesta política antiinflacionaria. ¿Por qué íbamos a importar cosas si abrimos la posibilidad de que se inunde el mercado local con productos locales para bajar la inflación? Bueno, nada de esto sucedió. Tasa de interés. Tasa de interés. ¿Qué punto para este momento? Es el corazón. Se va descascarando la Casa Rosada. Sí, y va quedando vacía, porque la consecuencia directa de este programa económico es el vaciamiento de la Argentina. La tasa de interés cuando Cristina se va estaba en el 25%. Esta es la tasa que te pagaban los bancos si vos hacías un depósito de arriba de $1 millón, ¿tá? Para compararla con la que dejaron ahora. Hoy está en 53%. ¿Cuál es el problema, Gato? Esto es lo que explica por qué la Argentina no vienen las inversiones. Ellos dijeron, vamos a reducir el déficit fiscal, van a llover las inversiones. ¿Por qué no llovieron las inversiones? Porque vinieron las especulaciones financieras. Sirve mucho más poner la timba, que esto es el corazón, es lo primero que deberíamos resolver cuando nos toque volver a gobernar, esperemos que sea pronto. Esto destruye el consumo, destruye el crédito, es uno de los peores problemas. Fondo de garantía de sustentabilidad. El fondo de los jubilados. El fondo de los jubilados. Cristina le dejó más plata a Macri acá que en el Banco Central. Esto era la principal política contracíclica que nosotros teníamos, era las joyas de la abuela. Esto es el corazón del sistema financiero. Gracias a que se recuperaron estos fondos se pudo armar la UH, conectar igualdad, un montón de planes, y además eso le da robustez al sistema. ¿Cuánto está hoy? ¿Cuánto se perdió hoy? Según mi amigo Fernando Pastor, la mitad. Claro, tremendo. ¿Por qué? Por la devaluación. Se desfinanció totalmente. Totalmente. Y porque además lo utilizaron para hacer negocio con los amigos. Sí. Acá, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo usó a las empresas de de Toto Caputo, para colocarle hay una denuncia que tiene que pasar el vaso ahí. Riesgo país, que hoy lo hablábamos, altísimo. Riesgo hoy. país 480. A ver, 480. Sí. Supuestamente Cristina tenía problemas con los mercados, no era confiable. El riesgo país estaba en 480. ¿Cuánto está ahora? Bueno, yo lo puse 744, hoy subió. Hoy estaba en, ¿cuánto? 28 en algún momento y 778, se cerró en 774, ¿no? Macri, el amigo de los mercados, fíjate la confianza que le tienen los mercados. ¿Sabes por qué es esto? Porque todo el mundo está esperando el default. O sea, todo el mundo sabe que la plata que se tomó, los dólares que se tomó de deuda, es tan grande el volumen que es imposible devolverla, porque en vez de utilizarla para ampliar la capacidad productiva, y esto es clave, la estamos utilizando para la timba. Todo el mundo sabe que no viene. Inversión extranjera directa, sí. Fíjate el número. Cuando se fue Cristina, también la que se peleaba con los mercados, la que tenía problemas, 13.283 millones de dólares. Esto es diciembre del 2015. Fíjate lo que pasó con Macri. El amigo de los mercados redujo la inversión extranjera directa, se redujo. Y esto es fundamentalmente a partir de vaca muerta, porque a Macri le está regalando, la verdad, lamentablemente... El PBI, que es muy importante. PBI por cápita, sí. O sea, esto es un número... A ver, el PBI por cápita es todo lo que producimos los argentinos, bienes y servicios, dividido la cantidad de población. Sí. Bueno, durante el gobierno de Cristina, Cristina lo dejó 13.464 millones. ¿Cuánto está ahora? 8.230. Somos todos más pobres.
somos todos más pobres, la Argentina es más pobre. Después vamos a ver ahora cómo se distribuye eso, pero esto es un problema enorme, porque ellos que venían a supuestamente expandir la economía, mirá la caída abrupta, esto no se recupera más, Gato. O sea, vamos a ser, después que termine Macri, más pobres de lo que éramos cuando Cristina dejó el gobierno. Coeficiente Gini. Sí, este es muy importante. Esto es muy importante porque esto habla de la distribución del ingreso. Claro. Porque muchas veces el gobierno te dice, bueno, ¿cuánto está la inflación? A mí el tema de la inflación me preocupa, obviamente, pero me preocupa en relación a cuánto están los salarios, a cómo se distribuye la torta. Podríamos haber utilizado otros indicadores. Durante el gobierno de Cristina, la participación de los laburantes era mucho más alta de lo que es ahora. Hoy es mucho más alta la participación del trabajo. O sea, el capital se lleva mucho más de lo que se lleva los laburantes. Durante la época de Cristina estaba en este número. Para que la gente sepa, este es un número que se utiliza internacionalmente. Una sociedad igualitaria es la que tiene 0 índice de Gini, casi ninguna sociedad lo tiene, pero es el aproximado. ¿Cuánto está ahora? 0,4220. Esto es un 30% más. O sea, en números duros, la distribución del ingreso es mucho más injusta. Sí. Y lo último, Gato. ¿Cuánto estaba el salario mínimo cuando se fue Cristina? Esto es fundamental, ¿no? Porque esto es el plan económico. Esto es fundamental. Cuando la gente se pregunta qué es el plan económico de Macri, es esto, mirá, el plan económico para estos tipos solamente política monetaria y política fiscal. ¿Cuál es la gran diferencia con el gobierno de Cristina? Esto es política heterodoxa, esto es política ortodoxa. Estos tipos, los de acá abajo, fíjate cómo se va vaciando la Argentina, piensan todo en función solamente de la oferta. Nosotros lo pensamos en función de la demanda. Esto es lo que determina la clave, la concentración de la riqueza, la exclusión. Durante el gobierno de Cristina, salario mínimo medida en dólares 622. Era uno de los más altos de América Latina. Esto vinieron a destruir. Hoy es el más bajo. Ahora vamos. Y la jubilación mínima, 441. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿A cuánto estamos ahora? Claro. 281. Salario mínimo 281, uno de los más bajos de América Latina ahora. Bajos. Y la jubilación mínima está a términos de la crisis del 2001. Tal cual. Ahora, dos datos más. El fondo de garantía lo están vaciando porque los tipos lo que quieren hacer es quebrar el sistema previsional para ir hacia un fondo privado de capitalización. Cuando el gobierno se compromete con el Fondo Monetario para que le den la plata, dice, muchachos, vamos a liquidar nosotros el sistema solidario de reparto. Lo que hay que tener, además de política monetaria y fiscal, es primero política de ingresos. Este gobierno no habla de política de ingresos, hay que subir las jubilaciones, hay que subir los salarios. Y esto además aumenta la recaudación. Si vos haces esto, aumenta la recaudación. A ver, mostremos ya todo y entonces se fue descascarando. Y se fue vaciando la Argentina. Hace falta política de ingresos que genere más demanda, que genere más consumo. Eso va inclusive a achicar el déficit fiscal. Hoy el déficit fiscal se está agrandando porque como no hay consumo, cae la recaudación. Hace falta una política de protección del comercio, Gato. No se puede dejar que las pymes y que todos los productores estén todos podridos y quebrados como consecuencia de la avaricia de estos muchachos y además del dogmatismo de mercado. Y en tercer lugar hace falta una política industrial. Este es el punto más importante. Nosotros necesitamos modificar la matriz productiva de la Argentina. ¿Para qué? Bueno, para generar dólares, achicando las importaciones y aumentando las exportaciones y garantizando que el mercado interno nos dé a todos la posibilidad de tener una vida digna. Muy interesante explicar estos 3 años, ahora lo vamos a analizar, de gobierno de Mauricio Macri con las cifras de la realidad, no ningún invento. Estamos en la con lona, las Gato. cifras de la realidad. Estamos en la lona con esas cifras. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en la Y lona. bueno, pero estas son las cifras, digo, no hay ningún invento, estas son las cifras y los datos estadísticos del Chequeado.com, Index. fuente Banco Central, Index, exactamente. Habría que decir, Gato, que, porque te van a decir del otro lado, que con Cristina no es que estábamos en la panacea, pero estábamos mejor. Esto está claro. Empeoraron todo. Claro. Empeoraron todo. Bueno, Ricardo Carrizo, ¿cómo impactan estos números de la pobreza a nivel general y sobre todo en los jóvenes, ustedes que diariamente lo palpan en los barrios, en las barriadas, en las villas? Sí, los números escandalizan a aquellos que se miran los números y lo toman como eje. Lo que, como vos decís, los que estamos en los barrios, vemos en realidad cómo se va degradando la realidad social día a día, cómo cada vez hay más pobres, pero de la peor calidad, porque son aquellos que tenían algún recurso y que estaban ahí y que ahora han perdido esas instancias y han bajado en la escala social y tienen menos herramientas como para poder sostenerse. Lamentablemente no es conformismo, pero por ahí los que son indigentes, que ha habido poca movilidad, más o menos tienen recursos para tratar de sobrevivir como pueden dentro de ese parámetro de indigencia, lo cual es grave.
y gravísimo, porque los pibes, sobre todo, los que tienen desnutrición y desnutrición irreversible, es muy difícil poder revertir esa situación. Pero aquellos que estaban en el borde de la clase media y que han bajado a pobres, son los que se sienten más desamparados y los que están empezando a buscar soluciones que hasta los avergüenza, como acercarse a pedir comida, ¿no? Claro. Antes nadie venía a pedir de esa clase, de ese nivel a pedir comida, y ahora, padre, tenemos, puedo venir más tarde, ¿no? Esta cosa de la vergüenza a raíz de esta degradación. Son los nuevos pobres, diría. Los nuevos pobres, pero que además con la amargura y la bronca de que les están mintiendo, porque estos números que demuestran claramente desde los papeles fríos o del Excel, como le gusta decir al gobierno, una realidad, ellos la dicen de otra manera, tal que aparentemente sí hay una crisis, pero estamos bien y este es el camino. Si este es el camino, obviamente están logrando pobreza cero, porque están logrando que se mueran todos. Sí, tremendo, ¿no? Silvia, y ustedes en el trabajo cotidiano en barrios de pie, ustedes también ayudan, digamos, a estas cifras que se han conocido, digamos, en cuanto a la estadística, pero en el día a día, ¿cómo están notando, digo, este empobrecimiento en lo que respecta al impacto social? Y se empieza a ver que aparecen comedores que se organizan informalmente. Vos me comentaste esta en mañana en casas de familia, eso es un Claro. hecho tremendo y novedoso. Sí, es un proceso que viene avanzando y que, bueno, el gobierno de alguna forma en muchos casos brinda algún tipo de alimento seco, digamos, fideos, arroz, lentejas, y lo que sucede es que hay grupos que en la manzana, en la cuadra, se organizan y lo que surgen son comedores que no estaban como comedores institucionalizados, sino que lo que sucede es que aparecen estos comedores producto, bueno, de la solidaridad de los grupos familiares. Pero que también ahí porque está reflejando una ausencia del Estado, que no hay comedores, digamos, con una presencia del Estado, y que la gente se tiene que organizar para tener un plato de comida, ¿no? Hay comedores. Lo que Pero no pasa alcanza. es que no alcanza. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es estas nuevas formas que empiezan a aparecer nuevamente, porque no son formas que no estaban hacía muchos años, sino que vuelven a resurgir, y que ante la situación en que los comedores ya no dan abasto, aparecen, bueno, esta forma de organización y solidaridad en el barrio que bueno, que es producto de la desesperación, y producto de que, bueno, es una manera de ir resolviendo esa situación que se agrava día a día. En este momento, por ejemplo, en los colegios secundarios ya deja de estar el comedor, ¿no?, del escolar. Los chicos que van a la escuela en el comedor de nivel secundario ya no lo tienen, porque, bueno, de alguna forma, bueno, ya ahora no se cocina porque, bueno, están rindiendo las previas, están rindiendo las materias que se llevaron a diciembre, y entonces ya, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, esta asistencia que se venía brindando se suspende. Bueno, creemos que es un grave error porque hay una situación... ¿En enero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en enero cuando no haya clases? ¿Dónde van a ir todos los chicos o las familias que van a esos comedores? En enero lo que se sostiene habitualmente es una escuela de verano. Pero la realidad es que, bueno, acuden menos chicos, claro, y no se da en todas las escuelas. Y entonces, vuelvo a insistir, hay una ayuda, pero como el deterioro es tan grande, como la situación es estructural, es insuficiente. Es insuficiente, sí, padre. La realidad será también, por ejemplo, en varios de esos comedores tuvimos que reducir la cantidad de días y la modalidad de la comida, porque no tenemos espacio físico porque aumentó la demanda muchísimo, claro, porque antes venían solo los pibes, después venían los papás y ahora vienen los abuelos. Claro. Entonces estamos priorizando chicos, abuelos y discapacitados como para poder cubrir ese aspecto, y solo le damos a comer en ese lugar, después le damos viandas porque no tenemos espacio. Y además tuvimos que achicar a 4 días porque no tenemos los recursos, porque justamente el Estado en algún momento quiso ayudar, pero con la condición de plantar una bandera amarilla, lo cual nosotros nos negamos. Carlos Raimundi, y desde la política, porque acá es la gran pregunta, lo explicaba Leandro, esta semana hemos estado analizando los 3 años del gobierno de Macri, no hay un indicador positivo, pero la gran pregunta es, ¿y la oposición qué va a hacer como alternativa, proyecto alternativo para superar esto que realmente está dejando a una Argentina muy flaca? Bueno, yo creo que finalmente la realidad se impone, ¿no? Por más que
por más que se haya querido tapar todo esto, por más que se hayan querido manipular los indicadores. Mira, Gustavo, yo creo que hay una relación muy directa entre el planteo, aunque pareciera distante, pero cuando vos planteabas lo de Malvinas, digo, acá se construye un gobierno con soberanía, un gobierno patriótico, un gobierno con poder de decisión, o se gobierna en términos de colonia. Y cuando se entrega al país, se entrega en lo territorial, en lo económico, en lo social. No es que hay un gobierno que entrega en una cosa y defiende la soberanía en otra. Eso no existe. O hay gobiernos, o se construye una patria o se construye una colonia. Bueno, esto lo que pasó hoy con el tema Malvinas es una vergüenza. Pero que además marca también lo que, digamos, cómo el gobierno ante los mercados internacionales o ante el mundo que ellos quieren ver se rinden también, ¿no? Ahora, además, yo quiero señalar, por ejemplo, un par de cosas que, digamos, esta dimensión humana, esto que pasa en los comedores, esto que pasa en los barrios, eso es el centro de la cuestión, es excluyente, porque ahí está el ser humano. Ahora, esto tiene consecuencias además de lo económico, porque cuando vos precarizás de esta manera, es decir, bajás el salario de la manera que estaba mostrado acá, vos creás lo que se llama el ejército industrial de reserva, es decir, una cantidad de gente que está desocupada. Cuando vos planteás la relación del trabajo en términos de condiciones laborales, de paritarias, vas a la alza, discutís salario, discutís condiciones, discutís un tema legítimo como fue discutir el impuesto a los altos ingresos, el impuesto a las ganancias, que tanto problema trajo en aquel momento. Y hoy cuánta gente estaría envidiando volver a discutir aquello en lugar de discutir los comedores de verano. Pero además, cuando una familia, por ejemplo, el papá tiene trabajo, la mamá tiene trabajo, la hija mayor trajo el primer empleo y demás, conversan, bueno, ¿qué hacemos el fin de semana? ¿Dónde salimos? ¿Qué te parece si compramos esto? Y empiezan a pensar en otras cosas. El acuerdo con el Fondo Monetario, cuando la Argentina entra en default, como lo señalaba Leandro, termina llevándose las tierras en la Patagonia, termina llevándose Vaca Muerta, termina llevándose los recursos naturales, los acuíferos, el litio. Entonces, cuando la familia tiene que discutir el hambre, en lugar de discutir en qué gastar el dinero que entra, ese tipo de cosas, como defender las tierras, defender los yacimientos, defender lo nuestro, pasa a ser una cosa abstracta, lejana completamente. Claro. Entonces, no solamente hay un perjuicio social, sino que hay un perjuicio que baja la agenda cultural, la agenda pública de este país. Adormila a la gente. Claro, para que hagan lo que quieran. Anestesia, ahora, que es lo peor que puede ocurrir. Ahora, todo esto tiene consecuencias, porque cuando aumentan estos indicadores, aún los empresarios, aún los que se confundieron y creyeron que este modelo era mejor, se chocan con la pobreza y se dan cuenta que hay que volver a discutir el país sobre otros ejes, que son los ejes que lo discutimos hasta el año 2015. Leandro, ¿sabes qué creo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a discutir la riqueza en este país, porque si no, no lo resolvemos más. La pobreza es un subproducto de la desigualdad, y la desigualdad es consecuencia de que hay un modelo económico que tiende a concentrar la riqueza. Estos tipos que gobiernan vinieron a favorecer un nicho muy pequeño de negocios. Estos no son cosas que suceden porque les salieron mal las políticas que aplicaron. Estas son condiciones necesarias para poder aplicar ese modelo. ¿Qué quiere hacer el gobierno ahora? Bueno, el gobierno está trabajando en una lógica de enfrentar a los argentinos contra los argentinos porque está tratando de construir un enemigo interno. Toda la política de seguridad, la doctrina Chocobar, el protocolo para utilizar armas de fuego, la estigmatización de los movimientos sociales como si fueran delincuentes. Yo decía la vez pasada en otro canal de televisión, estábamos discutiendo sobre el protocolo de armas de fuego y me partieron la pantalla. De un lado estaban los piqueteros ahí en el Ministerio de Desarrollo Social, del otro lado una señora que le estaban robando. Le digo, fíjense ustedes, yo estoy seguro que el productor no está haciendo esto de manera consciente, pero inconscientemente cuando discutimos de inseguridad metemos todo en el mismo paquete. Es lo mismo el piquetero, el motochorro, la célula dormida del Hezbollah. Bueno, a ustedes los han maltratado muchas veces, ¿no? Sí, pero una bueno, cosa... fue desproporcionado. El otro día, cuando quisimos movilizar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fue un operativo desproporcionado. Y encima decían de que estábamos con las caras tapadas y con palos. Por suerte había muchos medios presentes y mostraron que efectivamente no había nadie
nadie, ni con cara tapada, ni con palos, absolutamente, sino que queríamos llegar y de alguna forma hacer visible estos números, que bueno, en una realidad hoy están presentados desde un Excel, desde un número, pero la realidad cotidiana de todos los barrios efectivamente es que no se llega a comer. El punto es cómo el gobierno trata de naturalizar y de desarmar la protesta social. Porque ellos lo que buscan es fracturar el movimiento obrero, fracturar y deslegitimar al movimiento social y quebrarle la dignidad a la gente. Entonces naturalizan la desigualdad. Sí, pero ahí, a ver, disculpame un minuto, Sí. Ahí vamos a hacer un punto. A ver. Los movimientos sociales están muy organizados. Sí. No han cedido a las presiones del gobierno o a los embates, ¿no? Porque como decía, ese día ni en subte les dejaron tomar. No, finalmente terminamos pasando por el subte Bueno. la mayoría, pero el resto no. Los movimientos sociales tenemos mucha historia. Digo que también es importante, no nos gustó nada cuando Cristina dijo en su discurso que antes éramos piqueteros y luego movimientos sociales. Realmente los movimientos sociales tenemos una historia en este país y creemos que somos quienes ponemos las manos y las caras frente a una situación muy difícil que se vive en el barrio, que es la situación de pobreza y de no poder comer. Claro. Y que realmente Y que son ustedes los varias que paran. veces nos han desvalorizado No, y pero sin son embargo ustedes los que contienen. Ustedes contienen, los curas contienen las situaciones tremendas que se viven en el día a día. Ahora, yo les pregunto nuevamente, la política, la oposición, ¿está pensando de que toda esta gravedad se tiene que transformar en un proyecto político alternativo superador al Por macrismo? supuesto que sí. A ver, me parece que vamos en Ustedes ese... son dos... Carlos no viene del peronismo, No. vos tampoco venís No, del pero peronismo. yo tengo excelente Confluyen relación en un espacio... Mañana tienen ustedes, ¿no?, un acuerdo con el Frente Mañana Grande. hay una partido. Asamblea Nacional del Frente Grande, nos integramos distintas agrupaciones dentro del Frente, sí. Sí, nosotros estamos mañana también en la Facultad de Ciencias Sociales, Unidad Ciudadana, Sierra Máximo el plenario, trabajando en esa dirección. Yo creo que acá hay dos construcciones, ¿no? La construcción de juntar los segmentos agredidos por el proyecto económico del gobierno, que no es solamente la de los dirigentes políticos, Gato, porque la construcción no se da de arriba hacia abajo, se da de abajo hacia arriba. Y hay sectores sociales que no se sienten representados por ningún movimiento social ni por ningún dirigente político que tienen que ser interpelados. Y la segunda es la programática. Hace mucho tiempo que venimos diciendo que hay que poner la discusión de la riqueza y la desigualdad en el centro del debate, porque la elección tiene que ser también un plebiscito de un sistema de ideas. Hay que nacionalizar las empresas de servicios públicos, hay que renegociar la deuda externa, hay que derogar la ley de movilidad jubilatoria que hizo el gobierno, que es un desastre, hay que generar consumo, demanda, producción. Bueno, todo esto es una decisión política que hay que tomar y acompañar con el cuerpo en la calle. Hacemos una pausa y seguimos debatiendo, analizando los números, las estadísticas, pero la realidad, como bien decía Silvia, como dice el padre Ricardo, realmente se vive en el día a día. Son personas de carne y hueso que sufren, que se caen, que se van cayendo de un piso que habían subido y se vuelven a caer. Y la política, ¿qué respuesta da? Enseguida volvemos.